Hoy, en Pancho Pantalla, vamos a hablar de un personaje que resultó no solo un éxito, sino que se convirtió en un emblema de nuestra gran televisión venezolana en la década de los 70. Hoy, en Pancho Pantalla, el Pavo Lucas. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. El Pavo Lucas fue un personaje creado por la pluma del guionista Enrique Menéndez Bardón, que a la sazón y para el momento era el escritor del más famoso comediante venezolano de la época de los 60 y de los 70, como fue José Díaz, el popular Joselo. ¿Quién era el Pavo Lucas? El Pavo Lucas era uno de esos personajes que, reflejando la realidad de lo que era la Venezuela de aquel entonces, nos mostraba a un joven de aquellos años. Un joven con franeleta, con pantalones acampanados, con zapatos de tacón, como los que reconocimos con el nombre de machotes, por supuesto con cadenas, con guindandejos de cuero, y particularmente lo caracterizaba un afro, que era el principal elemento que hacía del Pavo Lucas un personaje tan característico. Este Pavo Lucas tenía como característica conversar con sus amigos en donde se encontraran, en un cafetín, en la calle, en un parque, de lo que estaba sucediendo en la Venezuela de aquel entonces. Por eso el Pavo Lucas se convirtió en ese personaje referencial, porque entre frases como "es bien, brother, es bien", o cualquier otra que hacía reconocer a el Pavo Lucas como personaje, todos y cada uno de los jóvenes, e inclusive de los que no eran tan jóvenes en la época, se sentían identificados. El Pavo Lucas sale al aire por vez primera en el año de 1972. Y no solamente sale al aire como personaje, sino que a través del tiempo se convirtió incluso en una figura que sirvió para patrocinar firmas comerciales y para grabar discos que tenían que ver con la moda de la época. Era muy frecuente ver a la figura de Joselo y el Pavo Lucas en algunas reuniones sociales en las cuales era contratado para animar dichas fiestas, en presentaciones personales, en clubes y en diversos locales que demandaban la presencia del Pavo Lucas, de Joselo con su caracterización. Por supuesto, Joselo para la época también tenía otros personajes muy característicos, pero el Pavo Lucas se convirtió, sin miedo a equivocarme, en el principal arma de comediante que tuvo Joselo para la época. Y miren ustedes que Joselo tuvo muchísimos personajes, pero el Pavo Lucas fue un personaje inolvidable. El Pavo Lucas estuvo en el aire aproximadamente 2 años, hasta que fue sustituido por otros de los personajes de Joselo, que solía renovarse constantemente. Los personajes de Joselo, a excepción quizás del mendigo y de aquel que llamaban Canuto, que con su frase de "Canuto está mal", estuvo por muchísimos años en la pantalla, duraban más o menos ese tiempo, 1 año, 2 años, dependiendo del éxito y de la popularidad. El Pavo Lucas, a pesar de que luego no fue reeditado como personaje, quedó en la mente, en el corazón y en la memoria de todos los televidentes de la época de los 70. A la luz del día y para la época en que vivimos, el Pavo Lucas es una referencia obligada
de lo que fue la televisión de comedia de los años 70 en Venezuela. El Pavo Lucas. En estos momentos no tenemos prácticamente ningún registro audiovisual de sketch alguno que nos pueda hacer recordar vivencialmente lo que fue. Hemos rebuscado, hemos husmeado en todos los archivos posibles, habidos y por haber, y no existen para la época o para este momento registros audiovisuales de lo que fue ese personaje. Existen algunos discos grabados en acetato, en modo de 33 RPM, con la voz de lo que fue el Pavo Lucas y con varias canciones, varios temas musicales humorísticos de el personaje, pero no existen sino fotografías que nos hacen recordar la imagen, la presencia y lo que era la característica humorística de este gran personaje de José Díaz Joselo llamado el Pavo Lucas. El Pavo Lucas fue Lo que yo vi en TV.